muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia en esta convocatoria de rueda de prensa a todos los medios de comunicación, a esta rueda de prensa que se realiza por parte de los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Andújar, Izquierda Unida, PSOE y Partido Andalucista, y vamos a pasar en primer lugar a la lectura de un comunicado conjunto que empiezo yo a leer ahora mismo. Bueno, nuestro deseo es enviar un mensaje de sensatez ante una situación, la relacionada con el personal municipal, que está tomando un cariz muy preocupante. Una rueda de prensa conjunta de los tres partidos políticos de la oposición es una circunstancia excepcional, pero no menos excepcional es la situación que vive el Ayuntamiento de Andújar con respecto al personal municipal. Asistimos continuamente a múltiples y preocupantes informaciones por parte de los trabajadores municipales que nos han hecho reaccionar en un intento de pedir un cambio de actitud del equipo de gobierno que frene una situación que se está haciendo insostenible. Nos preocupa, además, que sean los propios trabajadores municipales o sus representantes los que denuncien sistemáticamente situaciones que a nuestro juicio suponen una extrema gravedad. Como punto primero, la judicialización de las relaciones laborales, es decir, el llevar a un tema judicial cualquier problema que tienen los trabajadores municipales con respecto a la empresa, fruto de la falta de capacidad de negociación de un equipo de gobierno que prefiere resolver los conflictos laborales en los juzgados, generando costes a los vecinos, a los que tenemos que hacer frente todos. Además, terminan perdiendo la mayoría de los pleitos y esto supone tener que hacer frente a una serie de consecuencias que sobre todo son económicas y que en algunos de los casos llegan a indemnizaciones superiores a los 100.000 euros simplemente porque el equipo de gobierno no está dispuesto a negociar con los trabajadores sus propios derechos. Los continuos cambios de actitud y posición en relación a la situación laboral de los trabajadores municipales, fundamentalmente en relación a la negociación del convenio colectivo, tan pronto se nos vence un acuerdo inexistente con los representantes de los trabajadores, como nos encontramos de nuevo con una situación de enfrentamiento y falta total y absoluta de entendimiento. La denuncia de actitudes poco respetuosas hacia los trabajadores y trabajadoras municipales. El continuo cuestionamiento de la labor de los trabajadores municipales. La denuncia en la intromisión de la labor de los técnicos municipales, injerencia en la elaboración de informes, por ejemplo, que han llegado a sentirse forzados a actuar al borde de la legalidad. La denuncia de situaciones que denotan condiciones de precariedad laboral, como puede ser vehículos circulando sin seguro y sin pasar la ITV, la ausencia de medios de seguridad y salud para el desempeño del trabajo, falta de medios y equipos o falta de vestuario adecuado. Incluso la denuncia por parte de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de que se trabaja sin planificación alguna, con la improvisación continua y el cuestionamiento incluso la forma en que se gasta el dinero público. Parte de esas reivindicaciones ya se incluyen en una denuncia escrita que realizaba en octubre los y las técnicas municipales. La iniciativa fue inmediatamente parada por el propio alcalde con argumentos como la falta de representatividad, cuestionando que dicho escrito se gestase y firmase durante el horario de trabajo. Y gran parte de estas reivindicaciones han seguido denunciándose desde entonces por parte de las 5 secciones sindicales con representación en el ayuntamiento, de donde se desprende que es una práctica habitual y que se dilata en el tiempo. Sorprende que el alcalde actuase de forma inmediata y contundente ante la firma del escrito por parte de los técnicos municipales y con su habitual doble vara de medir no frene un segundo escrito que surge hace unos días en el seno del ayuntamiento como una iniciativa de algunos trabajadores y trabajadoras municipales que se ofrece a firmar a algunos empleados públicos, no a todos, y que muchos se están viendo obligados a rubricar. No actuar con el mismo criterio supone una grave irresponsabilidad
dado que se está alentando la división del personal del ayuntamiento, el enfrentamiento, y está obligando a los trabajadores y trabajadoras a que se posicionen, que el personal municipal se enfrente y se divida, desconociendo la repercusión que este posicionamiento pueda tener en el futuro. Todo ello está creando un clima de crispación y tensión sin precedentes, que ha llevado al enfrentamiento directo entre los trabajadores y que de forma inevitable puede influir y afectar a la prestación de los servicios municipales. Esta circunstancia es verdaderamente preocupante, ya que la falta de capacidad del equipo de gobierno de mantener un clima laboral adecuado, a pesar de los difíciles momentos que estamos atravesando, influye directamente en la prestación de los servicios. Los tres grupos políticos de la oposición no podemos permanecer callados ante la certeza absoluta del impacto sobre la prestación de los servicios públicos de esta falta de capacidad para mantener la estabilidad y un clima favorable en el seno del ayuntamiento. Ante esta situación excepcional, adoptamos una iniciativa excepcional y pedimos a todos los grupos políticos de la oposición de forma conjunta lo que ya habíamos pedido de forma individual. Que haya un cambio de actitud por parte del alcalde, que sea capaz de tomar las riendas para solucionar una situación que se le está yendo de las manos y que se imponga la sensatez y la cordura. Ese es el contenido del escrito que compartimos los tres grupos políticos de la oposición, y ahora vamos a hacer una pequeña intervención cada una de las tres fuerzas políticas y va a comenzar de nuevo Encarni. ¿Se le puede acercar un poquito más los micrófonos? Sí. Lo que pueda que no te moleste. Sí. Bueno, pues la verdad que yo como portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Andújar quiero decir que nosotros comparecemos a esta rueda de prensa conjunta con PSOE e Izquierda Unida, con todos los grupos de la oposición, porque nos parece de una extrema gravedad lo que está sucediendo en el Ayuntamiento con el tema de lo que supone la empresa y lo que suponen los trabajadores. Está habiendo una serie de conflictos a los que se nos ha dado conocimiento a nuestros grupos de la oposición. Nos parece grave que hay una denuncia que se nos acerca por escrito por parte de los jefes de área, servicio y sección, donde se nos comunica por escrito que parece ser que viven en una situación de presión a la hora de realizar su trabajo y que tienen en ocasiones que verse forzados a firmar determinados contenidos donde ellos dicen que quizás puedan estar incluso al borde de la legalidad. Esto para nosotros es grave y creemos que es motivo suficiente para comparecer junto a PSOE e Izquierda Unida. El Partido Andalucista comparece con ellos porque nos parece que esto es importante, y más importante, y lo que nos parece más grave todavía, es que esto está repercutiendo, este enfrentamiento que se está provocando también en el seno del Ayuntamiento, está repercutiendo en la ciudad de Andújar, en los ciudadanos y ciudadanas de Andújar, que ven mermados sus servicios por las dificultades en las que ahora mismo se encuentra el Ayuntamiento desde el punto de vista laboral. Importante también, como acabamos de decir, lo que significa que los trabajadores tienen que hacer valer sus derechos a través de juicios que suponen un coste alternativo y un coste mayor a las arcas municipales, que podrían perfectamente, esos juicios que además están ganados por parte de los trabajadores, que el equipo de gobierno lo sabe, que a veces son indemnizaciones superiores a los 100.000 euros. Esto, para nosotros como partido político, para el Partido Andalucista, es motivo más que suficiente para realizar esta rueda de prensa y denunciar que existen otros caminos, otras vías, como decíamos en el comunicado. Animamos a la sensatez, a que existe la posibilidad en que haya una negociación fácil, sencilla y normal, como ha existido siempre en el Ayuntamiento por parte de lo que es el equipo de gobierno y los trabajadores. Y creo que esta rueda de prensa, sobre todo, quiere ser positiva en el sentido de animar a la sensatez, de volver a un ritmo normal de trabajo para que haya fluidez en lo que sucede en el Ayuntamiento y así repercuta en beneficio de los ciudadanos. Y nada más, doy paso a los demás. Por tanto, Julio tenía que pasar, ¿verdad? La grabadora. Bueno, yo creo que poco más queda que añadir, ¿no?, a lo que ha dicho Encarni, ¿no? El principal problema
punto de fricción que vemos nosotros, por lo menos el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andújar, es la división que está provocando el equipo de gobierno actual entre los trabajadores, ¿no? A nosotros nos parece un hecho gravísimo el que se hayan pasado listas de adhesión o no adhesión al jefe del equipo de gobierno actual, ¿no? Obligando a los trabajadores a posicionarse de un lado o en otro. Eso no, a mí por lo menos particularmente me recuerda a otros tiempos que hemos leído en los libros, ¿no? El posicionarse conmigo o contra mí. Nos parece que es una situación bastante grave y de hecho la respuesta que se está dando es como consecuencia de la gravedad de esa situación, ¿no? Entre otras cosas porque bueno, ese posicionamiento de conmigo contra mí eso no es objetivo. Yo me pregunto quién de los trabajadores sería capaz de posicionarse clara y abiertamente contra su jefe, ¿no? Sobre todo cuando es él que tiene que firmarte la renovación al mes siguiente o a los 2 meses siguientes. Por lo tanto, nos parece que no es objetivo ese posicionamiento de conmigo o contra mí. Y eso es principalmente la falta de democracia que hay en este ayuntamiento, ¿no? La falta de funcionamiento democrático de un equipo de gobierno que pensamos que no cree en un sistema democrático, en un sistema participativo por parte de los trabajadores del ayuntamiento, en un equipo de gobierno que no está dispuesto a escuchar a los trabajadores ni municipales ni el resto de trabajadores y por lo tanto ha provocado esta situación, ¿no? Otra cosa que nos parece a nosotros gravísimo son las presiones en el ámbito laboral. Dicen algunos jefes de sección, algunos técnicos, que reciben presiones para que firmen informes técnicos en una u otra dirección. Yo creo que si algo bueno tienen, muchas cosas buenas tienen los funcionarios, pero principalmente tienen de bueno que son capaces de mantener su independencia debido a su inamovilidad en el puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, uno de los objetivos por los que se crea la clase funcionarial, el contrato de trabajo de funcionarios, es ese, ¿no? El que le permita una situación de seguridad, una situación de estabilidad para llevar a cabo de la forma más eficiente y más objetivamente posible el desarrollo de sus funciones. Y bueno, se está atentando claramente contra esto, ¿no? Por último también, como ha comentado ya la compañera Encarni, la judicialización de la vida laboral. Creo recordar que llevan 12 o 13 pleitos perdidos en los órganos sociales con sus correspondientes indemnizaciones. El Ayuntamiento de Andújar y las arcas municipales no pueden permitirse una situación como esta, no pueden permitirse el ir perdiendo uno tras otro todos los pleitos que los trabajadores o sus representantes le están interponiendo en los juzgados de lo social, ¿no? Por lo tanto, hay que ponerle freno a esa fuga de dinero, a esa fuga de capitales que están habiendo en las arcas municipales por culpa de esta situación, ¿no? También remarcar la importancia que dicen del tema de vehículos que no han pasado el ITV o que han pasado, que no tienen seguro, o que lo han sacado recientemente. Bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de una institución pública y una de las obligaciones de las instituciones públicas es la de dar ejemplo. No podemos salir a la calle, no podemos sacar a la policía municipal a la calle a hacer inspecciones en profundidad de los vehículos cuando son los propios vehículos los que van a esos agentes municipales los que no cumplen la normativa. Nos parece algo incoherente, nos parece algo que está fuera de lugar, ¿no? Por lo tanto, bueno, exigiríamos también eso, que diese ejemplo en ese ámbito y no exigiera a los ciudadanos algo que ellos mismos no cumplen. Y bueno, por nuestra parte nada más, simplemente añadir eso, que esperemos que con esta rueda de prensa haya un cambio de actitud con respecto al equipo de gobierno actual, con respecto al jefe de personal, que haga caso, ponga oído a las reivindicaciones de los trabajadores y principalmente eso, que lleve un poco los principios y valores democráticos a este ayuntamiento que tanta falta le hacen, más todavía en estos últimos tiempos. La verdad es que asistimos a una situación que hemos considerado lo suficientemente preocupante como para que los 3 partidos políticos de la oposición hagamos estas ruedas de prensa conjuntas. Las informaciones que trasladan los trabajadores y trabajadoras municipales con más o menos libertad y a través de los medios que tienen en cada momento nos parecen extremadamente graves. Ya hemos apuntado algunas de las circunstancias que nos han escandalizado incluso
y que no pueden seguir sucediendo en el Ayuntamiento de Andújar, y desde luego lo que sí tiene que quedar absolutamente claro es que quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones políticas en el Ayuntamiento de Andújar es el equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que además ostenta la mayoría absoluta, que tiene las manos libres para hacer lo que quiera, pero hacer lo que uno quiera no significa, desde luego, hacer lo que está haciendo el Partido Popular. Porque llegar a los tribunales por un pleito de 50 euros, asumiendo entre todos los vecinos y vecinos de Andújar el coste del letrado, nos parece ridículo, nos parece absurdo, nos parece de una falta de cintura absolutamente increíble. Esta falta de cintura se ha puesto de manifiesto durante estos últimos tiempos, en esa forma de negociar tan característica que tiene el Partido Popular, donde intenta imponer sistemáticamente sus condiciones, donde al Partido Popular de Andújar no le bastó con la reforma laboral de Mariano Rajoy, sino que quiso imponer dos tazas más de lo que mandaba Rajoy desde Madrid, y desde luego lo que nos parece absolutamente increíble es que se tenga esa doble vara de medir de forma sistemática, y son muchos los ejemplos. Hablábamos de un escrito que firmaban todos los técnicos municipales denunciando situaciones que consideramos graves, gravísimas. En aquel momento el alcalde, de forma instantánea, reúne a todas las personas que de forma voluntaria, y recuerdo que son todos los que lo firmaron, los reúne para echarles en cara que no pueden hacer eso en su horario laboral, que ellos no ostentan la representación de los trabajadores, y corta de raíz esa iniciativa. Y en estos últimos días estamos asistiendo a un movimiento similar en la que se está recogiendo firmas, con la diferencia de que se ofrece a firmar solamente a algunos trabajadores y a otros no, y que nos parece que el alcalde, por responsabilidad, tiene que cortar de forma inmediata, porque tiene que darse cuenta que lo que está provocando no es otra cosa que la división de los trabajadores al margen de la representación sindical, que es a quien le correspondería defender sus derechos. Si a alguien le obligan a estampar su firma para ponerse a un lado o al otro, estamos dividiendo a los trabajadores del Ayuntamiento de Andújar en dos categorías, lo cual no sabemos ni podemos entender cuál es la finalidad que eso tiene. Y desde luego, como máximo responsable municipal, si tiene conocimiento, y nosotros lo tenemos, y lo hemos tenido los tres grupos políticos de la oposición, si tiene conocimiento de que iniciativas como esta se están llevando a cabo, lo que tiene que hacer es pararlo, detenerlo inmediatamente, asumir su responsabilidad y gestionar de una vez por todas, de una manera seria y responsable y con un poquito de cintura, la negociación a través de los representantes sindicales del Ayuntamiento de Andújar, y ejerciendo y actuando en lo que se refiere a la política de personal de una manera sensata, que es lo que estamos pidiendo desde esta mesa de los tres grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Andújar. Yo por mi parte tampoco quiero añadir nada más, yo creo que todo el mensaje se ha trasladado ya y quedamos a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría trasladar la opinión de la calle, ¿no? Es un gobierno que lleva 10 años y es una reivindicación que salta ahora, que parece que la postura del gobierno ha cambiado en este tiempo. Me imagino que durante los 10 años habrá sido igual, pero sin embargo la reivindicación de los trabajadores surge ahora, ¿no? Sí, es verdad que aquí se han mencionado problemas que evidentemente, si son así, hay que atajarlos, ¿no? Eso sí compartimos. Pero al escrito que Huerta también ha hecho referencia, este escrito también decía que había temas que parece que se le ha tocado un poco a los privilegios de los trabajadores. Mi pregunta va por ahí. La opinión, la calle cree que esos privilegios que tienen los trabajadores, económicos, evidentemente, por circunstancias que ellos tenían, esos privilegios al tocarle, parece que hay una poca falta de solidaridad del empleado público con la situación que hay. No sé si algo pueden decir aparte, si esta reivindicación ha surgido por esa Para contestar con merma de privilegios. Yo, si me permiten mi compañero de rueda de prensa, voy a contestar yo por la parte que me toca como funcionario, ¿no? Esto es un discurso que se lleva vendiendo durante mucho tiempo, ¿no? Los privilegios de los funcionarios. Yo creo que este discurso lo único que intenta es dividir a la clase trabajadora un poco más, ¿no? Lanzarnos unos contra otros. Los fijos creen que los funcionarios somos privilegiados, los eventuales creen que los privilegiados son los fijos, los parados creen que son los parados con prestaciones los que tienen privilegios. No,
la estabilidad de un puesto de trabajo, el cobrar un salario digno, en tener cierta garantía social y cierto bienestar social, no es ningún privilegio, es un derecho que hemos adquirido los trabajadores con siglos y siglos de lucha y mucha sangre derramada por conseguir estos derechos, ¿no? Por lo tanto, no es ningún privilegio. La situación en la que estamos los funcionarios no es la primera vez que seguramente me lo digáis. No es que nosotros tengamos un exceso de condiciones laborales favorables, sino que la empresa privada, el resto de los trabajadores, tienen un defecto, tienen una falta de derechos en su vida laboral, ¿no? Por lo tanto, lo que tendremos que pretender es igualarnos todos por arriba, que nadie caiga en la trampa de querer igualar a los funcionarios por abajo, ¿no? Todos tenemos que arrimar el hombro, apretar en la misma dirección, los trabajadores tenemos que estar unidos y vuelvo a repetir, tenemos que intentar igualarnos en condiciones y en derechos por arriba y nunca por abajo, ¿no? Por lo que nos parece que es un discurso muy peligroso, potentado desde la derecha, desde sus medios de comunicación, y que lo único que trata, repito una vez más, es de dividir a la clase trabajadora entre privilegiados y no privilegiados. Yo te quiero hacer una matización, Antonio, de todas maneras. Sí, mira, vamos a ver, es que siempre nos vamos al mismo, ¿no? Porque siempre que surge el Partido Popular es un experto en hacer esa reflexión que tú acabas de hacer también. Pero es que aquí no estamos hablando de dinero. No. En la mayoría de las circunstancias no estamos hablando de dinero. Que un trabajador municipal se queje porque tenga que conducir un vehículo sin seguro y sin IPV no es una cuestión de dinero, me parece a mí. Que tengamos que llegar a un juzgado porque a los sindicatos se les niega las llaves de un despacho donde poder realizar su labor sindical y eso tenga que ir a un juzgado, eso no es una cuestión de dinero, me parece a mí. La forma de actuar del equipo de gobierno es la que nosotros estamos poniendo aquí en cuestión. La forma de actuar del equipo de gobierno que no tiene cintura. No puede ser que cuando tiene un problema el señor alcalde, en vez de sentarse en una mesa y afrontarlo y coger el toro por los cuernos, escriba una carta abierta a un medio de comunicación. Esa no es la forma de comunicarse con los trabajadores y con las trabajadoras municipales. Eso lo único que hace es añadir una leña al fuego. Cuando los trabajadores municipales dicen, oiga, es que me dicen lo que tengo que firmar, que usted no me lo puede decir, que es que eso no es legal, es que me están obligando a trabajar al borde de la ley. Claro, y ponen al borde de la ley porque lo tienen que poner por escrito. Es que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el desarrollo del trabajo y que al final termina influyendo, ¿sabes en quién? En toda esa gente que está en la calle. Porque el nivel de crispación al que se ha llegado, que nosotros hemos podido observar de primera mano, que es que nosotros, mis concejales y yo, hemos visto enfrentamientos en la calle de trabajadores municipales en la última semana. Y eso es inadmisible. Inadmisible, no puede pasar. Y lo único que le estamos pidiendo al equipo de gobierno es que por favor ponga sensatez en esto. Que ponga sensatez. Que hay mecanismos suficientes y además margen de sobra para llegar a un acuerdo. Porque, ojo, los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento son los primeros que han asumido ya varios recortes. Varios recortes. También se han visto afectados, porque se vieron afectados ya en un par de ocasiones por los recortes del gobierno central, ¿vale? Entonces yo creo que ellos, cuando están llevando esta situación también al límite, en la mayoría de los casos no lo están haciendo por una cuestión económica, porque a mí muchos de estos asuntos que hemos denunciado aquí y algunos otros que también están por el camino nos parecen lo suficientemente graves como para que se atajen, pero de raíz. No, yo sí me disculpa, que haga un poco la voz del diablo, ¿no? No, pero es para aclarar un poco la situación. El escrito si ustedes lo conocen, el escrito que concretamente el de Juan Carlos Godoy, del comité de empresa, el presidente, pues bueno, ponía en el escrito de que había dinero que a ellos se le había quitado para la campaña electoral, aludiendo un poco a los medios de comunicación que se están llevando su dinero. Es lo que nosotros, pues bueno, nos sentimos un poco aludidos ahí, ¿no? Aquí nadie se lleva dinero de nadie y los actos se tienen que seguir haciendo. ¿Por qué queremos? Un ayuntamiento, sea este Colau, sea otro Colau, que no haga ninguna actividad en el pueblo, porque se le paga a los trabajadores, que se le tiene que pagar evidentemente, pero que todo hay que hacerlo, todo tiene que ser conjunto, ¿no? Pero es lo yo que creo... nosotros mencionamos, que en el escrito hay referencia a que se le está quitando un dinero y malgastando. Yo creo que el escrito del señor Godoy hace referencia a otro escrito que hay en el ayuntamiento firmado por parte de algunos técnicos donde hablan de esto, que se le está obligando a una situación de presión, y es lo que él refleja de que muchos de los técnicos del ayuntamiento se ven obligados por una situación de presión a firmar ciertos documentos o ciertas situaciones al borde de la legalidad.
Y esto es lo que se hace de referencia, creo yo, el señor Godoy. Y con respecto al tema de lo que tú hablabas antes, que no he podido intervenir, yo creo que los funcionarios generales en toda Andalucía, en toda España y en el Ayuntamiento de Andújar han asumido ya recortes de bastante importancia. Y yo creo que lo han hecho con mucha tranquilidad, o al menos lo han hecho así en el Ayuntamiento de Andújar. Los que hemos tenido oportunidad de estar en las mesas de negociación que se realizan en el Ayuntamiento de Andújar, que existen por ley con la empresa, el ayuntamiento y los trabajadores, hemos visto que se ha habido un intento por parte de los funcionarios, trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de ceder aún más si es posible, pero sí que hemos visto que al final por parte del gobierno municipal o del concejal de personal los recortes querían ser mayores y la dificultad que se ha creado, y es lo que estamos hablando, no se trata de dinero, no es dinero, sino de una situación que se está creando por parte del equipo de gobierno, bajo nuestro punto de vista, que está creando dentro del ayuntamiento una situación compleja que está repercutiendo en los ciudadanos. Hablábamos antes que esto es la primera vez que parece que se produce. Bueno, es que nunca había habido una mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Andújar como la que hay ahora mismo. Yo creo que por eso estamos aquí ahora mismo los tres grupos políticos de la oposición, por hacer un poco lo que significa esta mayoría absoluta, pues mermar un poco de su fuerza, de su potencia y de las dificultades con las que nos vemos por parte de la oposición a la hora de hacer el trabajo que creemos que se debe hacer para todos los ciudadanos de Andújar. Y a mí me gustaría añadir solamente un matiz, y es el hecho de que, verán, evidentemente cuando se negocia un convenio colectivo están en juego también asuntos económicos, eso sin lugar a dudas. Pero nosotros hemos sido totalmente respetuosos, además los tres grupos políticos, mientras ha habido negociación, que primero nos dijo el PP que estaban negociando, después que habían llegado a un acuerdo, después no era verdad que habían llegado a un acuerdo, bueno, ha habido muchos vaivenes, pero yo creo que desde los tres partidos políticos, mientras se ha estado en el seno de la negociación, se haya debatido lo que se haya debatido, incluso los asuntos económicos, hemos tenido una postura de absoluto respeto a la negociación entre la parte social y la empresa. Lo que aquí estamos denunciando es una cosa completamente distinta, es esta situación ya de crispación absoluta en la que ya es necesario que se ponga un poco de cordura y un poco de sensatez. Entonces, por eso, por lo que dice también Encarna, que no estábamos hablando de dinero, y muchas de las cosas que hemos puesto encima de la mesa, que son las que verdaderamente generan ese clima de crispación, ¿vale? Porque lo demás se puede negociar, evidentemente no tiene nada que ver con la cuestión económica. Bueno, ¿Ya está? ya está. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia.